México necesita hacer una reforma hacendaria integral, una reforma que no solamente fortalezca la capacidad financiera de los 3 niveles de gobierno, incluyendo a los estados y a los municipios, para hacer lo que deben de hacer, sino también que sea una reforma justa y una reforma que nos dé mayor competitividad para el crecimiento económico. Aún antes de que el presidente Enrique Peña Nieto diera a conocer los detalles de su reforma fiscal, ya el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, había hablado de la necesidad de tener una reforma justa, pero también que promoviera la competitividad. Y nos sorprende. La verdad es que a lo largo de los últimos años México ha tenido muy poco crecimiento económico y esto ha sido producto de que ha crecido muy poco la productividad y también, por supuesto, la competitividad. No tiene nada de malo tratar de ser competitivo, tratar de ser el mejor en un campo de especialidad. Por ejemplo, en el fútbol, los equipos españoles y brasileños se han estado disputando la primacía internacional. Cada uno trata de demostrar que tiene el mejor equipo nacional del mundo y está bien que lo hagan. En el deporte olímpico son los chinos y los estadounidenses los que tratan de acumular el mayor número de medallas para demostrar que tienen el mejor programa deportivo en sus países. Pero también en la economía, chinos y estadounidenses tratan de mostrar al mundo que cuentan con las mayores economías del mundo, aunque hay países pequeños como Suecia, como Suiza o incluso Singapur, que señalan que no es el tamaño completo lo que importa, sino el tener el mejor ingreso per cápita, y por eso dicen que tienen las mejores, las más competitivas economías del mundo. México no tiene una economía pequeña. Cuenta con un Producto Interno Bruto de 1.2 billones de dólares, billones en español, esto es millones de dólares, lo cual nos ubica en la 14ª posición del mundo según el Fondo Monetario Internacional, detrás de España y de una pequeña lista de países desarrollados. Sin embargo, cuando nos medimos no por el tamaño total de nuestra economía, lo cual refleja nuestra población de más de 112 millones de habitantes, sino por el Producto Interno Bruto per cápita, ya no estamos en el lugar número 14 del mundo, sino en el 65. Esto significa que somos un país de media tabla, en el mejor de los casos. La economía no es diferente de nuestro desempeño en el fútbol, en que nos hemos acostumbrado también a ser un país de media tabla. Si nos medimos por el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, estamos también en un lugar similar, el 61. La manera de conseguir un mejor desarrollo humano es si tenemos un mayor ingreso por persona, pero en México a veces parece que estamos peleados con la prosperidad. Cuando alguien llega a ser rico en nuestro país, la sociedad se empeña en destruirlo. ¿Por qué habría de contentarse la 14ª economía del mundo con el lugar número 61 en el Índice Internacional de Desarrollo Humano o el lugar 65 en el ingreso per cápita? Pues por una razón muy sencilla, porque simple y sencillamente nuestra competitividad no ha crecido al ritmo de la de otros países. La verdad es que ha crecido tan poco nuestra competitividad que resulta que solamente podemos competir a base de salarios de hambre. Y la verdad es que los salarios de hambre no son la mejor manera de construir la prosperidad de un pueblo como el nuestro. Según el Foro Económico Mundial, la organización de reflexión económica que se reúne en el pueblo suizo de Davos a fines de enero todos los años, México se encuentra en el lugar número 55 del mundo en materia de competitividad. Para mejorar este nivel tenemos que hacer muchos esfuerzos y, en particular, mejorar la infraestructura del país, la educación, la seguridad, el régimen laboral y el régimen fiscal. La competitividad es la capacidad de una región, un país o una ciudad para atraer y retener inversión y talento. La competitividad se ha vuelto recientemente muy importante por varios factores. Uno, porque hace apenas 30 años China no jugaba parte, no formaba parte de los mercados globales. La India
De alguna forma sí, pero no con la misma intensidad que hoy lo hace. Entonces, nada más estas dos economías, la India y China, han agregado aproximadamente 800 millones de personas al mercado de trabajo. Competitividad es tener la infraestructura educativa, por ejemplo, para tener a la siguiente o al siguiente Steve Jobs, al nuevo inventor que va a generar los productos de consumo que vamos a utilizar no el año que entra, sino la siguiente década. Para nosotros mantenernos donde estamos, tenemos que crecer más rápido. Y no es aceptable mantenernos donde estamos, sino que además debemos mejorar. Así que el esfuerzo que tenemos que hacer es cada vez más intenso. De ello depende la calidad de nuestros empleos, la circunstancia económica, el entorno de negocios en el que nos vamos a desarrollar. Para que los ciudadanos de ese país o de este país puedan disfrutar de un alto nivel de vida y no durante un periodo particular de tiempo, sino durante décadas, de forma sostenida. La competitividad se basa en la capacidad de producir más con menos insumo o menos mano de obra. Países como Alemania o como Suecia tienen la posibilidad de pagar mejor a sus trabajadores porque los trabajadores tienen una mayor productividad. Esto que en México se considera una explotación, en esos países es considerado como un camino al bienestar general. Justamente como lo dice la propia origen semántico, raíz semántico de la palabra competitividad, pues es la competencia. Estamos tratando de atraer inversiones, abrir nuevas fábricas, nuevas oportunidades de negocio, y las personas que están generando estas oportunidades pues están volteando al mundo. ¿Dónde es un lugar en el que me siento seguro, en el que hay menos riesgos económicos, donde hay menor incertidumbre? Ahí es donde quiero invertir, ahí es donde quiero generar utilidades y generar empleos. Ahora, ¿México se ha quedado atrás? Sí. Un simple análisis nos lo muestra. La tasa de crecimiento de México durante los últimos 20 años no ha superado el 2%. En términos per cápita, ha sido apenas del 0.6%. Y si lo comparamos en términos no per cápita, sino de la población en edad de trabajar, el crecimiento de la población en edad de trabajar, tratando de medir la productividad del trabajo, pues ha sido prácticamente cero. Es un país que ha crecido porque hay más gente, porque hay más equipo de capital, pero no es un país que ha crecido como crecen los países que se desarrollan, en base a hacer a cada ciudadano más productivo. Y eso es porque no hemos invertido adecuadamente en la educación. Una cantidad importante de investigación académica ha demostrado que México podría mejorar sus niveles de ingresos y de vida entre un 20 y un 30% solamente organizándose mejor. México sigue siendo entre la 12ª o la 13ª economía más grande del planeta. Y en ese sentido vamos a seguir siendo un jugador importante. Es un país con cerca de 110 millones de habitantes, con una frontera con la economía más importante del mundo. Si no creyera en la idea de que México puede ser un lugar, un espacio, una comunidad que ofrezca mejores condiciones de vida y empleo para sus habitantes, pues me tendría que dedicar a otra cosa. Otros países del mundo han logrado avances mucho más importantes que el nuestro en materia de productividad y de competitividad en las últimas décadas. Uno de los ejemplos más notables es Corea del Sur. Este país de Asia tenía en 1950 un Producto Interno Bruto de tan solo $770 por persona, lo cual era equivalente al nivel de desarrollo de un país africano. México tenía en ese entonces un PIB per cápita de $2,365 por persona. En otras palabras, el mexicano promedio era en 1950 3 veces más rico que el sudcoreano. Para 2012, sin embargo, la situación se ha invertido de manera dramática. El sudcoreano promedio, con un producto per cápita de $22,589, era más de 2 veces más rico que el mexicano promedio,
que apenas alcanzaba una cifra de $10,059. Si los sudcoreanos han pasado de ser 3 veces más pobres que nosotros a 2 veces más ricos, es porque han hecho su tarea. Han empezado por la educación y han enfatizado la educación de calidad. De hecho, en las evaluaciones internacionales, la educación de Corea del Sur se considera ya entre las mejores del mundo. Han apoyado también el desarrollo tecnológico, particularmente el Internet de alta velocidad, así como la inversión productiva. Y quizás más significativo es que las reformas fiscales que han hecho ha sido para promover a sus empresas y no para castigarlas, como ha ocurrido en nuestro país. Nada más en materia fiscal vemos una enorme diferencia en competitividad de nuestros dos países. En Corea del Sur se cobra a las empresas un impuesto sobre la renta nacional de 22%. Además, se dan incentivos muy significativos a muchas empresas para que inviertan y exporten desde ese país. En México, en cambio, con la mal llamada reforma fiscal, en el 2014 el gobierno cobrará a las empresas 30% de impuestos sobre la renta, más 10% en el pago de dividendos, más otro 10% de reparto de utilidades que se entrega como otro impuesto a los trabajadores. La carga fiscal que se paga en México es así más del doble que la que cubren las empresas en Corea del Sur. Nos sorprende que Corea sea un país más productivo y competitivo que México. Las organizaciones políticas y sindicales mexicanas, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, han estado más interesadas en mantener niveles muy bajos en la calidad de la educación nacional que en impulsar su desarrollo. De hecho, la CENTE ha hecho todo lo posible por evitar las evaluaciones educativas, que han permitido un aumento constante en la calidad de la educación de Corea del Sur. De la misma manera, los políticos mexicanos se han preocupado más por cobrar impuestos para enriquecerse en lo personal o para comprar votos y asegurar su permanencia o la de sus partidos en el poder, que en apoyar reformas que nos hagan más productivos y competitivos como país. No hay que hacer mucha investigación para entender por qué otros pueblos del mundo han logrado dar a sus poblaciones una mayor prosperidad. Para empezar, le han apostado a la productividad y a la competitividad. Han empezado por los sistemas educativos, han entendido que a base de evaluaciones pueden crear un mejor sistema de instrucción y esto es indispensable para tener un mejor nivel de vida en cualquier lugar, en cualquier país del mundo. Pero también, en lugar de ordeñar a sus empresas fiscalmente, como tanto hacen los gobiernos mexicanos, han apoyado a estas empresas. Han comprendido que para tener un pueblo próspero hay que empezar por tener empresas prósperas. Por supuesto que hay muchas lecciones que aprender en todo esto. Esperemos que nosotros podamos aprenderlas también y que cuando lo hagamos no sea demasiado tarde. Soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.